Van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aun cuando estamos preparados para recibir a miles. Pero esto va a ser algo desbordante. Van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aun cuando estamos preparados. Hola, bienvenidos al canal Tenchimex con información del COVID-19 aquí en México. Como acaban de escuchar, el presidente admite de que no van a alcanzar las camas, que van a estar saturadas, sin importar las medidas que ya México ha tomado. Eso lo dijo el día de ayer, de hecho, en un video que puso en su cuenta también personal, oficial también. Estamos escuchando lo que dice ahora el presidente. Sí, el mismo que dijo su detente, el mismo que dijo que no pasa nada, que salgan, que vayan a los restaurantes. Toda la gente que acusaba de alarmistas a todos los medios informativos, ahora ¿qué dicen? Si ahora su güey Tlatoani les está diciendo que no alcanzan y que no alcanzarán. Lo que viene es desbordante. No lo digo yo, lo dice el presidente. 768 casos positivos en este preciso momento aquí en México. Ayer 717, vamos a ver esa cifra en un momento más. Y si no ha quedado claro, escuchen de nuevo. Van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aun cuando estamos preparados para recibir a miles. Pero esto va a ser algo desbordante. Esa es la verdad. Hugo López-Gatell sigue creyendo que su estrategia de dejar pasar el virus, que se contagien y después contener, mitigar y todas las palabras que dice que no son congruentes y que se contradicen día a día, que pasa a las conferencias de las 7 de la tarde de la Secretaría de Salud. Les recomiendo ver una entrevista que le hicieron a Hugo López-Gatell ayer, que fue antier, el 26 de marzo, con Adela Micha, en el cual no respondió las preguntas. De nuevo hizo como en la Secretaría de Salud, como si le cobraran por minuto. Al final, colgó, ya no contestó la llamada y dijo que otro día. Entonces Adela Micha dijo, bueno, entonces para decirle al mi auditorio que entonces cuando, mañana. Y no contestó las preguntas, no las contestó, dio vueltas y vueltas. Adela Micha fue clara, ya sabemos sus respuestas, queremos que sea contundente y nos diga qué está pasando, qué va a pasar con la fase 3, qué va a suceder, cuántas pruebas están haciendo. No contestó de las pruebas Hugo López-Gatell, dijo que eran 9,200 las que habían pedido, y lo dijo con su voz en la entrevista que le hizo, por eso se los recomiendo por si lo buscan en internet. Entrevista de Adela Micha con Hugo López-Gatell, búsquenlo así. En que no van a hacer pruebas a las personas aunque tengan síntomas. Solamente si están graves les van a hacer la prueba del COVID-19. Ahí es cuando se contradice. Porque dice que todos los días están analizando la situación para ver cómo avanzar. Qué es lo que se va a hacer. En la misma entrevista se ve el panorama de que entonces qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a pasar. ¿Cuántos serán los números? Porque si no se les hacen la prueba a la gente, esos números no van a alcanzar unas cifras grandes porque no van a ser las reales, sino las que elijan a quién se hacerle la prueba y a quién no. Por eso cuando envían el mensaje solamente es una encuesta, es automático, es un bot, no es una persona. Y si pasan el filtro, ahora sí, les llaman por teléfono para ver qué tienen. Y eso no garantiza que tengan el COVID, pero tampoco garantiza de que los vayan a atender y que vayan a hacer la prueba para saber si tienen o no el virus. Los números en México no van a ser los reales, ni acercados a la realidad con las cifras oficiales, porque ya lo admitió Gatell de que no están haciendo las pruebas a todos aunque tengan los síntomas.
solamente los que sí se vean graves. Eso va a reducir los números de casos. Vemos más de 100,000 en Estados Unidos actualmente, más de 80,000, ya llegando casi 100,000 también, incluso a lo mejor ya superó los 100,000, vamos a verlo en este momento. En Italia, 86,498 en Italia, 105,573 en Estados Unidos, 622,450 en todo el mundo. Ya casi 30,000 fallecidos en todo el mundo. Aquí estamos viendo las cifras. Que es cuando nos damos cuenta que en México no estaba preparado, aunque la Secretaría de Salud o Hugo López-Gatell no lo admita. También le pregunté algo muy interesante. ¿Por qué el presidente no es un ejemplo? ¿Por qué sigue haciendo sus giras? ¿Por qué le dicen a los demás no salgan, lo de la sana distancia, y el presidente no? ¿Por qué él no? ¿Por qué no le dicen que tenga el ejemplo? Y sigue de terco diciendo de la fuerza moral. Ahora dice, me malinterpretaron cuando dije lo de la fuerza moral, y trata de, según explicar lo que trató de decir, y fue peor su respuesta. O sea, ni el presidente ni Hugo López-Gatell parece que no tienen la capacidad de poder afrontar esta crisis que ya está aquí. No es que vamos a tener, ya está aquí. Esto no es ser alarmista. Y aún así acusaban a varios medios de ser alarmistas. Si nosotros dijéramos esto, van a saturar los hospitales. No nos van a alcanzar las camas, los hospitales, aun cuando estamos preparados para recibir a miles. Pero esto va a ser algo desbordante. Van a saturar. A nosotros nos dirán alarmistas. ¿Al presidente qué le van a decir? ¿También alarmista? Ya está hablando con la realidad en este preciso momento. Pero demasiado tarde. Un mes perdido. Y continúa. Porque también con la entrevista de Adela Micha, con Hugo López-Gatell, le dijo, no es demasiado tarde lo que hicieron de hasta el 23. Hacerlo de la fase 2 prácticamente, aunque todavía no era la fase 2 el lunes 23. Cerrar establecimientos, pero no es obligado, le piden a la gente que amablemente lo haga, pero aún así hay gente que sale. No por culpa de esa gente, muchos se pueden contagiar o ellos mismos se van a contagiar. ¿Cómo pueden garantizar ustedes como la Secretaría de Salud que las cifras no van a ir tan grandes por su estrategia que han tomado como, a diferencia, en Italia o en España, en Estados Unidos actualmente? Y no supo responder tampoco. O sea, no sé quién es peor. Pero bueno, no vamos a solo hablar de ese tema. Vamos a dar rápidamente lo que dijeron el día de ayer en la conferencia. Igual esto lo vamos a dar rápido porque no hubo mucha novedad. Lo único que sí fue relevante son los números de casos. 717 de forma oficial. Aunque actualmente ya vimos que son, en esta hora, son más. 2.475 sospechosos, 12 fallecidos. Sigue siendo el porcentaje mayor en hombres, esos de los casos positivos, más que mujeres, pero aún así es el 42%, 43% de mujeres. Y los fallecidos también, la mayoría son hombres. Estamos viendo que de los 717, los importados son 486, asociados a importación 177, sin antecedentes son 54. Los que son comunitarios son 54. Este número va a superar y va a ser más grande. Y ya avisaron que la fase 3 va a ser cuando este número de comunitarios supere al de importación. Ahí sería la fase 3. Aunque tampoco aclararon muy bien qué significa estar en la fase 3. Todas esas preguntas se les hicieron y no lo contestó. Fue una pérdida de tiempo esa entrevista con López-Gatell. Esa es lo que sucedió el día de ayer con lo relevante de lo de la Secretaría de Salud con los números actualizados. Rápidamente les doy las cifras de cada estado. En este preciso momento en positivos, todavía no es en el corte, pero son 768. Con el corte del día de ayer de los 717, 309 son mujeres, 408 son hombres. En este momento están confirmando una muerte más, ya son 13.
en el día 28 de marzo. La información que les estoy dando ya es actual. 13 fallecidos. 107 en la Ciudad de México. Ayer era más en Nuevo León, dejando al segundo lugar la Ciudad de México. Hoy, de nuevo, la Ciudad de México está en primer lugar, con muy pocos números de diferencia. 107 en la Ciudad de México, 101 en Nuevo León, 81 en Jalisco, 70 en el Estado de México, 53 en Puebla, 36 en Yucatán, 31 en Guanajuato, 29 en Quintana Roo, 23 en Aguascalientes, 23 en Querétaro, 21 en Tabasco, 21 en Veracruz, 20 en Baja California, 19 en San Luis Potosí, 16 en Michoacán, 14 en Coahuila, 12 en Hidalgo, 11 en Oaxaca, 10 en Baja California Sur, 8 en Sonora, 7 en Durango, 7 en Chiapas, 7 en Guerrero, 7 en Sinaloa, 6 en Chihuahua, 5 en Morelos, 5 en Nayarit, 4 en Zacatecas, 4 en Tlaxcala, 2 en Colima, 2 en Campeche. Esos serían los números actualizados en México. Aquí hay algo muy importante, muy delicado. Para esto necesito ponerles aquí algo más. Vamos a ir en orden. Ya vimos el primer video que puso el presidente, en la parte donde dice que pues se va a desbordar, de que pues, prácticamente esto va a ser, ya lo es, un caos, ¿no? Es la cuenta oficial del presidente. Aquí está el mensaje que dio, dura más de 15 minutos. Vimos nada más la parte donde da la información que les puse. El presidente fue a un aeropuerto solo. En la conferencia de la mañana dijo que no se sorprendieran si de repente lo ven en el aeropuerto. Y lo hizo. Sigue siendo un mal ejemplo, sigue saliendo, teniendo contacto con la gente. Y eso es lo que le preguntaron a Hugo López Gatell, ¿por qué no le dicen al presidente que dé el ejemplo? No da el ejemplo. Y eso es muy malo. Anteriormente se había dudado sobre la capacidad mental del presidente. En una encuesta que hicieron de que por su forma de ser, por actuar y por cómo está haciendo las cosas, que creen que tiene algo en la cabeza. Pero solamente los expertos pueden decir eso, y hay opinión de expertos. Se los voy a poner más adelante. Primero, antes de eso, quiero mostrarles lo que se descubrió el día de ayer. Ya vimos la cuenta de Twitter del presidente. Es la oficial, aquí está. Estamos viendo, esto fue lo de la reunión del G20, donde estaba hablando el presidente. Incluso aquí con audio se puede escuchar. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales. Aquí hay un problema. Se descubrió que fue un montaje, o en este caso fue falso. Este video, este discurso más que nada. Se utilizó lo del G20 que estamos viendo en la pantalla a los presidentes. Grabaron al presidente, no sé si fue por orden del presidente o el presidente ni se dio cuenta, pero esto fue un plan elaborado, un engaño, porque mientras está hablando el presidente, en las pantallas se ve que Boris Johnson está hablando al mismo tiempo que el presidente de México. Y hay otro detalle importante.
en la pantalla, mientras está hablando el presidente, está apagado el micrófono. La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. 2. Aquí estamos viendo cómo al mismo tiempo que está hablando el presidente, en el recuadro se está viendo que Boris está hablando, está dando un discurso, está dando un tema, ¿no? Y al mismo tiempo el presidente está hablando. Vean esto. Esto no es un montaje. Eso de cómo está moviendo las manos Boris. Y al mismo tiempo está hablando el presidente. Venir también para que no haya especulación. Ahora, eso no es el único punto. En la pantalla se ve que está en mute. Está apagado el micrófono. No lo están escuchando. Esto fue solamente un montaje para dar un mensaje a la nación, al pueblo mexicano y no a los presidentes. Con el informe que les dio o lo que les dijo el presidente, no se los dijo a los presidentes. Se lo dijo a los mexicanos en su cuenta de Twitter. Esta es la cuenta oficial. Vamos a poner la parte para que vean que esto es real, no fue editado. Nacional. 3 propuestas concretas. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y a equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica. La ONU debe de intervenir. Aquí está hablando. También para que no haya especulación. Es el video original. En compras de medicamentos, de equipos. Y aquí está apagado el micrófono. Vamos a hacerle el acercamiento. Ustedes lo pueden ver. Está apagado el micrófono. No está dando el discurso de 6 minutos que puso en su cuenta oficial. ¿Aquí de qué estamos hablando? ¿Un fake? ¿Un engaño? Uno, está hablando Boris, está hablando el presidente de México, ¿no? 2, está apagado el micrófono. ¿Nos quiere ver la cara? O no es el presidente ni se dio cuenta. Y quien elaboró esto, ¿lo hizo con la intención de engañarnos? ¿Fue el presidente en realidad? ¿O fue su equipo? Porque aquí estamos viendo quiénes están. Y ellos saben. Está el micrófono apagado. ¿Quién más está aquí? ¿Qué podemos ver? Las personas. ¿El presidente sabe que no lo están escuchando? Aparte, esta edición fue intencional, no es de corrido como aquí se escucha. En los científicos. Está grabado a 2 cámaras. Otra cámara hace un paneo a esta pantalla con todos los presidentes, pero no es en el mismo momento en que está hablando el presidente, porque el paneo que hacen es montado a propósito para que se vea toda esta escena de 6 minutos y se ve el micrófono aquí de color rojo, no el micrófono apagado. De contar con crisis. Aquí está lo que les digo, vean, aquí ya está rojo. Pero un poco antes
lo editan y lo montan encima. Son a dos cámaras, uno donde se ve el presidente y otro donde hacen este acercamiento de la pantalla. Vean esto. Se resuelve en nuestros hogares. Nosotros contamos, como sucede en otros países del mundo. ¿Ya ven? Estaba el micrófono en rojo. Medio segundo después, a esta toma que le puse pausa, ya está apagado otra vez. Esa toma fue sobrepuesta, no fue de corrido. Y aparte, esto no fue grabado por un celular, tiene una calidad más alta. Esto fue preparado. Pero aquí la pregunta es, ¿lo preparó el presidente? ¿Lo ordenó para que se hiciera esto? ¿O él ni siquiera se dio cuenta? Por la edad que tiene es posible que no sepa cómo funciona una videoconferencia y siga las instrucciones de los demás. Tal vez le dijeron que está prendido el micrófono y que diga lo que tiene que decir. No sé si él se dio cuenta o fue a propósito. ¿Es o se hace? Eso es lo que no sé. Pero como les dije, solo alguien que estudió del tema puede dar un panorama psicológico del presidente. ¿Qué es lo que opinan sobre, no sobre lo que acaba de hacer el presidente, sino normalmente cómo es, cómo actúa, qué patologías tiene, qué nivel mental tiene el presidente? Esta es la opinión de alguien que sabe del tema. Yo no les voy a decir mi opinión, porque van a decir, estás especulando, tú qué sabes, tú qué estudiaste. Como siempre lo han hecho con los temas sísmicos, volcánicos, ahora con lo del virus, ¿no? Pero ¿qué tal de alguien que se sabe? De aquí ya no doy opinión, pero escuchen la opinión de alguien que sabe del tema y analiza la situación con el comportamiento del presidente de México. ¿Me regalas 5 minutos? Les explico mi diagnóstico. Me pongo mi cachucha de psiquiatra, psicólogo clínico, que es mi carrera principal en términos académicos. Aunque también soy filósofo, teólogo, historiador, bla, 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 pero digamos que mi quehacer profesional con el que me gano la vida es resolver problemas psiquiátricos severos, ya sea neurosis o psicosis. Bueno, pues este señor tiene 5 problemas psiquiátricos perfectamente diagnosticados. El primero, oligofrenia. Conste, población, no voy a decir un solo insulto. Voy a usar el DSM-4, que es un manual de psiquiatría de organismos mundiales, para describirlo conforme a derecho profesional, cómo es él desde el punto de vista del que acabas de preguntar. Primero, sufre oligofrenia. Oligofrenia en buen castellano significa oligos, disminución, frenos, pensamiento. Disminución del pensamiento. En palabras coloquiales, sería un débil mental. Traduzcan al veracruzano todos los que quieran. O al alvaradeño, ¿cómo se dice? Piensa poquito. Piensen. Yo no lo digo, piensen. Es el primer grave problema. No tiene facultades para abstraer la realidad y obtener conclusiones válidas de orden universal. Él juzga como juzgan los animalitos, por el color, la forma, el movimiento, la circunstancia, el accidente, pero se le escapa por oligofrénico, se le escapa hacer la abstracción sobre realidades universales. Carece de esa facultad, absolutamente. Es su primer grave problema. Segundo, sufre esquizofrenia. Y dentro de las esquizofrenias se da el tercero, que es paranoide. Esquizofrenia paranoide es la segunda entidad, que es doble. ¿Qué quiere decir esquizofrenia? Esquizos, separado, frenos, mente. ¿De qué está separada su mente? De la realidad. Para él, ¿qué es la realidad? Lo que él piensa. Porque algo piensa. ¿Sí? Como tiene un alma, es un ser humano, piensa.
¿Qué es lo que piensa respecto de la realidad? Lo contrario de lo que piensa un realista. Para el realista, la realidad es lo que es, no lo que él percibe. Por encima de nuestra percepción está la realidad objetiva. La realidad objetiva es anterior a mí, es independiente de mí y es superior a mí. O sea, es un Freud. Es un Freud, pero con oligofrenia, Okay. porque aquel era genio, era extremadamente inteligente, astuto y cultísimo y muy erudito. Y bueno, no rebuzna porque no se sabe la tonada. Entonces, el problema es una esquizofrenia mediante la cual percibe la realidad como él se la imagina. Él tiene 3 grandes proyectos imaginarios que, como no obedecen al mundo real, nunca se van a poder hacer. Nunca habrá aeropuerto en Santa Lucía, aunque dé el decreto. Tú no puedes decretar nada contra las leyes de la naturaleza. Entonces, él por decreto no podrá hacer un aeropuerto en Santa Lucía. No podrá hacer una refinería en Dos Bocas. Es absolutamente inviable. Y mucho menos con 8,000 millones de dólares y en 3 años. Las grandes constructoras del planeta ya le dijeron que eso es imposible, que se requieren 8 años y el doble de dólares. Y no podrá hacer el Tren Maya, a menos que lo haga China o Rusia o Singapur, pero él no. Entonces, esos 3 proyectos delirantes que él tiene, ¿por qué los tiene? Ojo, los tiene de buena fe, probablemente, pero solo un esquizoparanoide lo puede dar por real y por factible. ¿Está contagiando a otros? Está contagiando a otros, o otros muy listos, que son trepadores profesionales, saben que es inviable, pero mira, mientras a llevar la lana a montones y a recibir la bendición del gran Tlatoani, como la acaba de recibir Darth Vader. No, Darth Vader se dice, como el de la Guerra de las Galaxias, hombre. Bueno, se llama Darth Bartlett, pero yo le digo Darth Vader. ¿Sí? Ya recibió el espaldarazo de no corrupto, lo que pasa es que lo quieren atacar, pues un inocente, pobrecito, con sus 800 millones de pesos en propiedades. Entonces, rodeado de gente trepadora, de vivales, de priranosaurios, paniosaurios, perredactylus depredatorius y enanodontes molestus, pues claro, ahí está encaramado, ¿no? Otros 2 problemas, ya dije 3, esquizofrenia, paranoide, oligofrenia. Cuarto problema, dislalia, no hila una palabra con otra. O sea, no tiene fluidez verbal. Es impresionante la cantidad de intervalos entre una palabra y un enunciado y otro. Si Televisa se pusiera listo, podría meter un comercial de 10 segundos a cada rato, y se harían megamillonarios y resolverían su crisis de dólares, ¿no? Bueno, y luego tiene un quinto problema, aparte de dislálico, es disártrico, no sabe conjugar verbo, sujeto y complemento. ¿Sí? Entonces está dando un enunciado y lo interrumpe y empieza con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. ¿Sí? Son sus 5 problemas de orden mental. ¿Qué merece? Nuestras oraciones. Rogad por quienes os persiguen. ¿Sí? Nada más. Es lo único que hago por él. Esa es la opinión de una persona que estudia sobre el tema. Puede psicoanalizar a las personas y lo que ha visto es lo que acaba de opinar. Un experto, no yo. ¿Ustedes qué opinan? Por el momento esta será la información. Ya dimos el resumen de lo que sucedió el día de ayer con los números actualizados, números de fallecidos que en la actualidad hay uno más, son 3 en este preciso momento, 769 en México, con el conteo en tiempo real que se está viendo en este momento. Cuando hagan el corte va a aumentar obviamente y lo vamos a ver a las 7 todos los días a las 7 de la noche en la conferencia de la Secretaría de Salud. Ese sería el tema. Hay muchos sobre el tema del COVID, pero por el momento será la información que les traigo. La información adicional, de hecho, se los comparto en Telegram. En Telegram, en tiempo real, desde el día de ayer,
impresiones de pantalla, información adicional de todos estos temas. Reporte sísmico y volcánico ya lo tuvimos aquí en el canal en videos separados. Lo digo para que estén enterados. Que sepan que en canal de Telegram Tenshimex está ahí la información también. Y no solo eso, igual el enlace de las transmisiones que se hacen en el canal se comparten ahí antes para que sepan cuándo va a iniciar. Porque YouTube, aunque le pongan la campana de notificaciones, no avisa. Muchas gracias por ver el video. Más adelante con más actualización de muchos temas que tienen que ver con el COVID-19, no solo en México sino en el mundo. Pero por el momento lo dejamos hasta ahí, con las cifras hasta este preciso momento. Y con la información adicional, tiene que ver con lo mismo de cualquier forma, sobre el tema del COVID-19. Gracias por ver el video, nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenshimex.